Muy buenos días con todos y todas. Bienvenidos a una nueva sesión de la consulta académica del curso de Historia para este ciclo 2024-1. En esta oportunidad tenemos contenidos que corresponden al tema de la historia del Perú. Entonces vamos a revisar los sistemas de chat que hay en la plataforma para empezar con la explicación, o estaremos a la espera de que los estudiantes se conecten. Buen día, Héctor. Ya que te has conectado, ¿qué pregunta tienes? Héctor, buenos días. ¿Me escuchas? Bueno, sí, profe, se lo escuchan. ¿Qué pregunta tienes? Quería preguntar, ¿cómo es el tranvía de Lima a Chorrillos en el gobierno de Manuel Candamo? No entiendo eso. Tranvía eléctrico. Oh, Tren eléctrico. ok. ¿Y cómo es la ley ¿Has visto un tren eléctrico? de... Es un tranvía eléctrico. O sea, Lima, a partir del gobierno de Candamo, Lima comienza a construirse en la ciudad de Lima una red de tranvías eléctricos. Y todas las grandes avenidas, ponte, a ver, Wilson, Tacna, tenían su tranvía. Colonial, Brasil, Arequipa, tenían un tranvía. Y ¿de dónde se abastecían? Se abastecían de electricidad para moverse. Como el tren eléctrico, igualito. Pero la diferencia es que esto no era en un carril segregado, con rieles separados. Los rieles estaban en la pista. ¿Ya? Y si te has visto la berma central, ¿conoces la avenida Alfonso Ugarte? ¿La avenida Brasil? ¿La avenida Arequipa? Sí, yo por ahí. Ya, ya. ¿En qué parte vives? Dime, a ver. Yo vivo por la 9 de la Brasil. Ya, justamente. En la Brasil no hay una calle, una especie de, en la avenida, una ruta central para donde circulan los buses. Sí. Ya, hasta los años 60, por ahí circulaban los tranvías. Ah, bueno. No, profesor, ¿y por qué el gobierno duró un año? ¿Hay algún ¿Cómo qué? motivo? ¿Qué? El gobierno de Manuel Candamo, ¿por qué duró un año? Era muy viejito, estaba enfermito, tenía mil problemas el señor. Tenía muchos problemas físicos. ¿Ya? Este, y los civilistas no confiaban en su, ¿cómo se llama? Vicepresidente, ¿ya? No confiaban en él, así que tomaron la decisión de convocar a nuevas elecciones. Manuel Candamo es uno de los fundadores del Partido Civil, es un tipo muy reconocido, muy, muy querido, ¿no? Por ejemplo, cuando Cáceres, después de la guerra civil, abandona Lima, en marzo de 1895, ya, el pata sencillamente asume la presidencia, ¿no? Porque él era miembro del Parlamento y asume la presidencia. Ese es el problema, ¿no? Ahora, la muerte de Candamo está asociada se supone que estaba muy viejito, pero luego se identificó que tenía cáncer. Cáncer gástrico, es lo que decían. En esa época el cáncer no se curaba pues, con facilidad como ahora, ¿no? Si te lo detectan a tiempo, ahora te lo curan sin problema. Pero en esa época, él, además de estar muy mayor, nunca identificaron qué enfermedad tenía hasta fines de su muerte. Ahora, hay una versión que surgió, es que tenía apendicitis, pero no, ahora parece ser que tuvo una enfermedad que lo deterioró mucho, entre el cáncer, problemas cardíacos propios de la edad y lo que le llaman
lo que tienen pues, los viejos ahora, ¿no? Todas las personas que ya viejas, la esclerosis. ¿Ya? ¿Me escuchas? Sí, profesor, sí se lo escucho. Pregunta todo lo que quieras, pregunta. Ah, sí, tiene una pregunta, pero estoy buscando ahorita en dónde era, Ya, porque tómate tu tiempo, mientras yo voy revisando los chats. A ver. Creo que en el PP, en el material no está la imagen de Candamo. Hay una imagen de Candamo cuando es joven todavía. En el PP, no, en el PPT no, sino en la separata. A ver. Sí, ah, hay una foto joven todavía. profe, Dime. Candamo, este, esta foto que está en la separata está muy joven. De Romaña y Candamo ahí están jovencitos. ah, Cuando fueron presidentes estaban mucho mayores. Dime. profesor, bueno, he estado viendo videos para contarme, y hay una pequeña disputa entre el libro y el video de un profesor de historia. ¿Cuál es cómo se llama esto? El sacrificio, se podría decir, de Daniel Alcides Carrión? Porque en el libro me sale que fue en el gobierno de Miguel Iglesias y según el profesor fue en en el gobierno de Nicolás de Piérola. ¿Me podría explicar cuándo fue? Pero ¿a qué cuál es el problema el problema? ¿Alguna vez han hecho una pregunta sobre la biografía de una persona? ¿Mm? No, que yo sepa. Ya, pues, no sé para qué. Ese estrés que, que creo que a nadie le conviene. Pero, a ver, Carrión muere durante el gobierno de Iglesias en 1885, en los últimos meses o últimas semanas del pata de la vida del gobierno de Iglesias, ¿no? ¿Qué le pasó a Iglesias? A ver, ¿qué le pasó al gobierno de Iglesias? ¿Duró mucho o se lo bajaron? ¿Mm? Se lo bajó Cáceres, si, no, si más no me Sí, recuerdo. así es. Cáceres aprovechó el éxito de la guerra civil, disculpa, de la campaña de la Breña y de esa imagen que tenía de gran, a ver, ¿cómo diríamos así? ¿De gran militar? Gran militar, gran héroe, ¿no? Porque ese es el problema, pues que este pata está sobredimensionado, ¿no? Cáceres es un personaje que ha sido sobredimensionado en la historia del Perú. O sea, símbolo, ¿cómo le dicen? Símbolo de la resistencia, este, contra la ocupación chilena. Si uno lee bien los documentos se da cuenta que no, pues no, es un poquito de exageración, o bastante exageración. Iglesias fue presidente hasta fines de 1895, ¿ya? Y cuando sus tropas pierden la guerra civil frente a las tropas de Cáceres, Iglesias abandona el país y deja el gobierno en uno de los líderes del Congreso, que fue Antonio Arenas. Y Arenas, ya, hacen una especie de convocatoria, ¿no? Arenas era diputado y primer ministro, presidente del Consejo de Ministros. Y tomó la decisión, Arenas,
de entregarle el poder al Parlamento, y en el Parlamento hubo una jugada, una movida, así como ves el Parlamento ahora que juegan, mueven, ¿no? Se acomodan, hicieron lo mismo y terminaron eligiendo a Cáceres, aceptando, diríamos así, el golpe que Cáceres asume, ¿no? Que Cáceres dirige, a través de una especie de jugada electoral. Pero Cáceres ya estaba en el poder, propiamente dicho. Profesor, No es que el pata gana la guerra civil y deja el gobierno. No. Él, él asume, ¿no? el control del Estado ante la caída de Iglesias. Pero, ¿dónde has visto que era el gobierno de Piérola? Es un error garrafal, porque Piérola gobierna muy pocos meses, ya desde 1880 al 81, nada más. Y de ahí en adelante está el gobierno provisional de tipos como García Calderón y esos tipos, ¿no? O sea, gobiernos muy provisionales, el de Lizardo Montero. Antes de Lizardo Montero estuvo García Calderón, ¿ya? Entonces, no sé de dónde sale eso de Piérola. Porque cuando Piérola es capturado, o sea, Piérola es capturado y asume García Calderón. ¿Está claro? Y luego cuando García Calderón no quiere, diríamos así, negociar con los chilenos, asume Lizardo Montero. Y Lizardo Montero ya plantea las negociaciones de paz, ¿no? El cese al fuego con los chilenos, y asume el gobierno Miguel Iglesias. Y Miguel Iglesias gobierna un aproximado de ¿cuánto? Unos 2 años, pues nada más, ¿no? ¿Está claro? Porque Piérola, repito, Piérola gobierna ¿cuántos? Pocos meses, pues, ¿no? Se podría decir que un año más o menos. Sí, un año más o menos es. Durante que dio el golpe de Estado en ese proceso de trágico, pues, ¿no? El abandono del gobierno de loco de Mariano Ignacio Prado, ¿no? Sí, más o menos un poco más de un año, ¿no? No se quiso, a ver, fue algo así como jefe supremo de la República, ya, y asume el gobierno de manera, con golpe de Estado, ¿no? En plena guerra. Eso es hasta fines de 1879, porque se quitó Mariano Ignacio Prado, lo dejó al general Luis Lapuerta, que era un viejito, y, da el golpe de Estado Piérola. Y Piérola gobierna hasta noviembre del 81, más de un año, casi 2 años más o menos, pero esa época fue terrible. Y Piérola, cuando los chilenos toman Lima, Piérola huye de Lima y es capturado por los chilenos en la sierra. Y a Piérola lo mandan preso a un penal militar en Chile. Y quien asume el gobierno será García Calderón. ¿Sí? Y García Calderón es el gobierno el gobernante de la ocupación, por si acaso. Los chilenos ponen a García Calderón, junto con, ¿no? Como Piérola se va, según él, manteniendo la independencia y la soberanía nacional, García Calderón asume el gobierno de manera paralela durante 1881, hasta que Piérola es capturado y asumirá García Calderón ya de manera definitiva, y será el que los chilenos lo intentaron manipular para hacer concesiones y él no cedió. Y luego ya un sector de militares muy fuertes tomaron la decisión de negociar la paz, ¿no? Hay que reconocer que se había perdido. Los militares muy sensatos, ¿no?
y ese grupo lo dirigen Iglesias y Miguel Iglesias y Lizardo Montero. ¿O tú crees que deberíamos haber seguido resistiendo? ¿No? Ojo, Lizardo Montero, Miguel Iglesias, se autoproclaman gobernantes del Perú, los chilenos no se meten, dejan que estos sectores del ejército peruano tomen el poder y comienzan a negociar con ellos. Ahora, ¿te parece que era bueno que se debía seguir resistiendo y peleando contra los chilenos? ¿Tú qué opinas? ¿Mm? ¿Qué te parece? Bueno, creo que no, por lo mismo de que ya no teníamos como un arma, se podría decir. Más porque cuando se fugó Pierola del gobierno, creo que había dejado documentos importantes en Palacio de Gobierno. Entonces, bajo ese argumento, no habría nada nuevo, se podría decir. Y Cáceres, bueno, no podía aguantar todo, porque era Es que, casi Cáceres de Chile, de por sí. pero es que lo que tenía Cáceres no era un ejército. Claro, era indígena, literal. Bueno, No, era nada, gente. nada, ni siquiera tenía apoyo de las comunidades. Cáceres va a tener apoyo de las comunidades, ¿ya? Cuando Iglesias impone la contribución personal, ¿ya? Ahí recién los montoneros, los montoneros son las tropas indígenas a caballo de las comunidades, por si acaso. Esos son los montoneros. Y los montoneros apoyan a Cáceres, ¿ya? Cuando Cáceres inicia la guerra civil contra Iglesias. ¿Cuándo se da eso? En 1884, que los chilenos ya se fueron. Hay una confusión en la mayoría de libros, de estos libros misios de las academias, que confunden papas con camotes. Y he leído libros de estos misios que dicen que Cáceres, con apoyo de las montoneras, con el apoyo de las montoneras, Cáceres mantiene la guerra contra los chilenos. Y eso es falso, totalmente falso. Cáceres tiene un grupo de tropas leales, ¿ya? Nacionalistas, muy, ¿no? Y el segundo al mando es el hijo del presidente, pues, Leoncio Prado. Y mantienen la resistencia. Pero paralelamente, un sector del ejército, dirigidos por Lizardo Montero y por Iglesias, están conversando, iniciando las conversaciones de paz a fines del 81, o sea, para diciembre de 1881, comienzan a negociar la paz. ¿Ya? Y a fines del 83 se logra un cierto acuerdo, ¿ya? En el que Iglesias asume el gobierno y sencillamente, listo, él firma el tratado, ¿ya? Ojo, después de la firma del tratado todavía siguen estos grupos de Cáceres y de Leoncio Prado activos en la sierra, pero son grupos muy reducidos, ¿ya? Machuco Cáceres se salva, pero Leoncio Prado es capturado y fusilado. ¿Por qué es fusilado? Porque el pata no está en rebelión contra el Estado peruano. ¿Por qué está en rebelión contra el Estado peruano? Porque el Estado peruano ya ¿no? A nombre de primero Montero y luego Iglesias, ya ha negociado la paz con Chile. Y estos grupos de Cáceres y Leoncio Prado son considerados insurrectos al Estado peruano. ¿Por qué? Porque el Estado peruano ya perdió la guerra, pues, y ya está negociando la paz. Y listo, por eso, ¿no? Cáceres se salvó de ser porque si lo capturaban en Huamachuco, Cáceres también lo fusilaban, ¿ya? Pero Leoncio Prado, como fue herido en la batalla, tranquilamente los chilenos lo capturaron
Originalmente no lo querían matar, ¿ah? Ahí los oficiales chilenos que ganaron en Huamachuco no lo querían fusilar, no querían fusilar a nadie, pero llegaron órdenes, ¿no? Oye, esos patas se han rebelado contra el gobierno peruano. No están peleando ¿no? contra nosotros, sino también están peleando contra el gobierno peruano. Entonces, ¿qué le pasa a los traidores en tiempos de guerra? A los rebeldes en tiempos de guerra, ¿qué les pasa? ¿Qué les hacen? ¿Mm? ¿Los matan? Los fusilan, ¿no? O los ahorcan. Entonces, Alonso Prado los fusilan, ¿no? Los chilenos. Pero no porque los chilenos sean malos. Los chilenos hicieron un desastre y medio en la guerra, pero el fusilamiento de Alonso Prado fue no porque los chilenos eran malos, sino porque Leoncio Prado, Cáceres y esas tropas que pelean en Huamachuco son consideradas rebeldes ante el Estado peruano, que ya en ese momento ha firmado pues el Tratado de Ancón, está en negociaciones. ¿Ya? La historia es así de cruel, pero lamentablemente a veces no nos damos cuenta, ¿no? Pregunta. Profesor, este, en el primer gobierno de José Pardo, aquí dice que se hace el proyecto de legislación en favor de la clase obrera. ¿Me podría hablar sobre eso, por favor? Primer gobierno de José Pardo, ya. Ujú. El primer gobierno de José Pardo, ya, acuérdate, hace ratito preguntaste sobre Candamo, ya. Candamo muere, ya, y tomaron una decisión que la historia es así, ¿no? A veces un poco loca. Tomaron esa decisión de sencillamente evitar que haya ese tránsito constitucional natural, diríamos así, ¿no? Entonces agarran y a la muerte de este pata toman la decisión, ¿no? Del vicepresidente Serapio Calderón, que no tenía el apoyo real del Partido Civil, el Partido Civil desconfiaba de él, no tenía mucho poder el pata, así que convoca elecciones generales y gana José Pardo. Ya. Durante ese gobierno, José Pardo da un montón de medidas modernizadoras. El Perú tiene mucha plata, ya, hay muchos recursos, y el pata era... José Pardo fue profe en San Marcos, ¿ya? Fue decano de la Facultad de Letras. En esa época la Facultad de Letras unía letras sociales, educación, derecho, economía, contabilidad, psicología. Era una monstruosidad de facultad, enorme. ¿Ya? Y, y fue rector de San Marcos varias veces. Dos veces fue rector de San Marcos. ¿Ya? Y él inició un montón de medidas modernizadoras por la educación, la cultura, la sociedad, la política, ¿ya? Fue un tipo recontra querido en esa época, ¿no? Tanto obviamente por el Partido Civil, pero también por San Marcos. A ver, a nivel de lo social, hizo un proyecto, promovió un proyecto, ¿ya? Y puso a cargo a un político del Partido Civil, José Matías Manzanilla, que elaboraron este proyecto de legislación social, así se llamó. ¿En qué consistía ese proyecto de legislación social? Una serie de medidas a favor de los sectores trabajadores, ¿ya? Incluso eso implicaba vivienda, mejoras laborales, y todas esas leyes le llamaron la nueva legislación obrera o sencillamente los nuevos proyectos legislativos o legales obreros, y que terminan llamándose Proyecto Manzanilla, así le llamaron, ¿ya?
¿Qué incluía el proyecto Manzanilla? Ya eran 10 proyectos o 10 leyes, proyectos de leyes, que promueven, por ejemplo, la higiene y seguridad de los trabajadores. ¿No? Regulan el trabajo de niños y mujeres. Establecen el descanso obligatorio, domingo. Fijan las horas de trabajo, no eran 8, ¿ya? Dependiendo del trabajo, podía ser 9, 10, hasta 12. La indemnización por accidentes laborales. La ley de estabilidad de contratos de trabajo. La ley que establece el contrato de aprendizaje o de práctica. Una ley que permite, no sindicatos, sino la Asociación de Industriales y Obreros, ¿ya? Una ley de conciliaciones y arbitrajes laborales. Y lo otro que es muy interesante, el establecimiento de la Junta Nacional de Trabajo, que vigilaría el cumplimiento de estas normas, de estas leyes y su cumplimiento, ¿ya? Ese es el proyecto Manzanilla. Y a esto se puede unir esta idea de los créditos y, por ejemplo, si una empresa hacía barrios para sectores obreros, el Estado no cobraba los impuestos, había beneficios a las empresas que invertían en lo que llamaron viviendas sociales. ¿Ya? Esto se da durante el primer gobierno. ¿Está claro? Ah, él también sanmarquino, ¿ah? También fue rector de San Marcos, me olvidé. O sea, San Marcos estaba metida en la política con mucha fuerza. Manzanilla, igual que Pardo, fueron profesores, amigos, catedráticos en San Marcos, y también Matías Manzanilla y Pardo fueron, ¿no? Decanos de la enorme Facultad de Letras, y Matías Manzanilla es el que separa esta Facultad de Letras y crea separada la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas, y luego separa de esa facultad la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales. ¿Ya? O sea, él se dio cuenta de que era muy grande esa facultad, ¿no? Y creó estas separaciones que ahora tenemos, separando originalmente letras en dos, letras y derecho, así le llamó. Y luego separaron de derecho y ciencias políticas y económicas, separaron y sacaron aparte económicas. Y justamente hablan de que durante la gestión de Matías Manzanilla se aplican estas reformas universitarias. Seguro cuando ingreses a San Marcos vas a escuchar que hubo una gran reforma universitaria para entre 1910 y 1920, no sé cuántos, 24, 25. Y una de las autoridades que promovió estas reformas y reorganización de San Marcos es Matías Manzanilla. ¿Está claro? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas o no me escuchas? Sí, te lo escucho, no pasa nada. Profe, ¿cómo es la creación de la caja de depósito y consignaciones? La Caja de Depósitos y Consignaciones tuvo el objetivo de ser una especie de... A ver, ¿la SUNAT qué hace? ¿Qué hace la SUNAT? ¿Recoge tributos? No me acuerdo. ¿Tributos? Recoge los tributos. Ya. ¿Qué hace el Banco de la Nación? Administra y crea. Ah, no, Banco de la Nación. Eso no Sí, ¿qué hace el es. Banco de la Nación? Ah, no, eso no es el BCRP, creo, ¿no? No, no sé. Creo que administra tributos y da, sí, No, no, vigila. no, 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 no. La SUNAT es la que se encarga de la... Por eso se llama, ¿ya? ¿Qué es la SUNAT? ¿Ah? ¿A qué se dedica? Superintendencia de tributos, así creo Ya, que se llama. Superintendencia Nacional de Tributos y Aduanas. Ya. Ujú. ¿Y qué es el Banco de la Nación? Es el banco estatal que se encarga de, ¿qué cosa? Recoger, recabar
¿Los qué? Los impuestos, tributos, ¿ya? E ingresos del Estado, y a su vez, ¿no? Custodiar, ¿ya? Ese dinero para que sirva, ¿para qué? Para establecer el gasto o inversión pública, ¿ya? Y a ver, cuando yo soy profesor nombrado en San Marcos, ¿quién me paga? San Marcos. Pero el dinero me lo da ¿quién? El Banco de la Nación. Ya, la Caja de Depósitos y Consignaciones fue una mezcla de estas dos cosas, ¿no? Custodia estos valores, dinero, que es depositado por la gente que tributa, ¿ya? Uno, dos, paga los salarios, ¿ya? Paga los salarios, ¿no? Genera los depósitos para los salarios. Ahora, había una compañía nacional de recaudación, pero era privada, ¿ya? Y esta empresa privada es se mantiene en paralelo con la caja de depósitos y consignaciones. Depósitos, ahorros, ¿sí? Entregas, ¿ya? Cuando vas al banco dices, ¿a qué va a ser depósito o retiro? Así te dicen. Si es depósito, vas a la ventanilla y pones el dinero. Aunque ahora hay cajeros, cajeros de depósito, ¿no? También. Entonces, pero esta caja que hace este gobierno tiene la finalidad de centralizar el cobro, el manejo de entrada de dinero al Estado y de salida, ¿ya? Ese es el vacilón de la caja. Ahora, el término consignaciones tiene que ver con los procesos judiciales, ¿ya? Entonces, si el gobierno, una empresa no pagaba impuestos, iba a juicio. Y en ese juicio había pues un cobro de tributación, un cobro de, de multas, las multas al comercio, a ver qué más, multas, moras. ¿Sabes qué es una multa, no? Te pasas el rojo y ¿qué hace la policía? Te pone una papeleta, ya, esa es una multa de tránsito. Y esa multa la tienes que pagar. ¿Dónde la pagas? En el Banco de la Nación, pues. Ya, todo eso se comenzó a formalizar con este sistema de la caja de depósitos y consignaciones. ¿Ya? O sea que tiene una función doble, ¿no? Recauda el dinero de impuestos, multas, fallos judiciales, tributación, y a la vez sirve como la base para el pago de los salarios. ¿Está claro? Pregunta nomás. Profesor, bueno, en la batalla de Huaripampa, o sea, cuando teóricamente quiere tomar el poder Cáceres, ¿sería considerado un golpe de Estado o no? Es una guerra civil. Claro que sí, es una guerra civil. Ya. ¿Por qué, por qué tiene, por qué tiene apoyo Cáceres de los indígenas en Guaripampa? Ya te lo dije. ¿Por qué? Porque sencillamente están peleando contra la caja la caja, estoy hablando, el intento de restablecer la contribución personal, ¿no? Porque Iglesias, cuando asume el gobierno, no hay plata, ¿ve? Y sencillamente, ¿qué se le ocurre? No se le ocurre otra cosa más que restablecer, imponer la contribución personal que la población indígena considera pues que sencillamente el volver al tributo indígena, ¿no? Y la gente se rebela. Entonces, la guerra civil empieza, eh, dura más o menos un año, del 84 al 85. Y el líder, ¿no?
es sin lugar a dudas, es Cáceres. Ahora, la guaripampeada es eso, pues el ataque de estos, de estas tropas, de estas montoneras, al servicio de, o en todo caso aliadas, porque al final a Cáceres también esto se le voltea, ¿no? Después las montoneras apoyarán a Pierla contra Cáceres. ¿Sabías eso, no? Ah, sí. También creo que cuando Cáceres estaba en el gobierno, en su segundo gobierno, había mandado a pedir un par de torretas porque tenía miedo de por sí, este, al, ¿Torretas? al- a la rebelión de Piérola. Dos torretas, creo, eran francesas, si no me equivoco, de Inglaterra. No, ¿Pero a qué te refieres con torretas? o Estás sea, hablando de las ametralladoras. ahí está, ametralladoras. Ametralladoras es, Ajá. ¿ya? Eso es lo que pasa, ¿no? Profesor, pero Cáceres históricamente no fue revocado. Bueno, que yo sepa, no fue revocado. Fue mayormente renunció. ¿Estoy en ¿Dónde? lo ¿En correcto? cuándo? ¿En cuál de las El, guerras? el segundo. No, tienes que leer, estás mal. Hay una guerra civil terrible. A Cáceres nadie lo quiere. ¿Ya? Claro. Cuando se muere Morales Bermúdez, se supone que tenía que sucederlo el vicepresidente. Y el presidente veía si es que se quedaba o convocaba elecciones. Lo que hizo Cáceres con la mayoría de diputados que lo apoyaban es saltarse las normas constitucionales e imponer a Cáceres como presidente. Lo que generó o que el Partido Civil que lo apoyaba, el Partido Civil apoyaba a Cáceres, el Partido Civil le quita el apoyo y junto con los demócratas de Piérola, iniciaran una guerra civil, por si acaso. Y Piérola no estaba en el Perú, Piérola estaba refugiado en Chile. Traen a Piérola de Chile y Piérola dirige la insurrección contra Cáceres. Y en marzo, entre el 15, 16 y 17 de marzo de 1895, se produce pues la toma de Lima, la única vez en la historia que Lima va a ser bombardeada. La única vez en toda nuestra historia que Lima es bombardeada. Y eso lo hacen las tropas de las tropas de el caudillo, pues no se le puede decir general, ¿no? Del caudillo Nicolás de Piérola. Y hay un montón de muertos y después del primer día del bombardeo y del ataque hay más de 1000 muertos. Cáceres quiere mantener la resistencia, pero el cuerpo diplomático, el embajador de Estados Unidos, el de Gran Bretaña y el del Papa y el de Francia, ¿no? Le dicen, oye, ya perdiste, vete, porque Piero le había dado una especie de alto el fuego y le había dado 24 horas para que piense en retirarse. Pero Cáceres, en lugar de eso, plantea ¿no? reordenar sus defensas. Ya nadie lo apoya a Cáceres para marzo de 1895. ¿Ya? Repito, el Partido Civil, que era su principal apoyo, le quita el apoyo y por eso se forma esta coalición nacional, así se le llama, eh, para sacar a Cáceres, ¿no? Así de simple. Y hubo pues una batalla real, más de 1000 muertos. Algunos autores hablan de casi 2000 muertos. No hay una claridad en eso, ¿no? Pero lo que sí es que sí hubo una batalla y la única vez que la ciudad de Lima fue bombardeada, ni siquiera en la conquista, ni siquiera en la independencia, ni siquiera en la guerra con Chile, Lima fue bombardeada. ¿Ya? Los chilenos bombardearon Chorrillos, que era una ciudad aparte, estaba separada de Lima. ¿Ya? Y los españoles bombardearon el Callao, que era una ciudad totalmente, hasta ahora está separada de Lima. Pero Lima, ciudad de Lima, cercado, eso era Lima,
Y eso nunca fue bombardeado hasta que las tropas, que Pierola dio la orden, ¿no? Algunos historiadores dicen como Pierola no era limeño, Pierola era arequipeño. Entonces dio la orden del bombardeo. Y ese fue el Roche, ¿no? Ese fue. Entonces los diplomáticos convencen a Cáceres. Cáceres no lo quieren por esto, miren la pantalla, el contrato Grace, ¿ya? El contrato Grace convirtió a Cáceres en una persona odiada. ¿Ya? El periódico civilista, que era el Comercio, le va a dar con palo por eso, ¿no? Porque literalmente entrega todo el Perú a los ingleses. Y cuando Pierola gana la guerra civil, o sea, después del primer día, el segundo día de batalla, los diplomáticos convencen a Cáceres para que se vaya. Y hay un barco de guerra francés y soldados franceses escoltan a Cáceres hasta el puerto. Y Cáceres embarca en ese barco de guerra francés y se refugia en Francia. ¿Ya? Y Pierola asume el gobierno. Y como Pierola es empresario y sabe de economía, reorganiza el país. ¿Ya? Y las medidas económicas de Pierola son las que reinsertan al Perú en la economía, ¿ya? Y permiten un crecimiento económico sostenido a lo largo de todo este proceso de la República Aristocrática y el Oncenio de Leguía, ¿ya? Así que Cáceres, como presidente, era un inútil, como militar, excelente. E incluso hay que reconocer de que Cáceres, después de la guerra, era pues el símbolo de la resistencia antichilena, ¿no? Pero quiso abusar de eso y quedarse en el poder. Y ya estaba muy desprestigiado, no entendía que ya esto que está acá, esto que estoy poniendo en la pantalla, esto lo había desprestigiado totalmente. Como presidente no tuvo la menor idea de cómo plantear la solución a la crisis económica del Perú. Y ante las presiones de los acreedores ingleses terminó entregando todo por 66 años. Ahora en la actualidad pues hay estos locos, ¿no? Estos suerte de locos ignorantes que se llaman etnocaceristas. Para empezar, Cáceres era blanco, era un aristócrata que odiaba a los indios, ¿ya? Que los explotaba brutalmente en sus haciendas. Pero no sé cómo hay gente que pues lo ha convertido en un héroe, ¿no? O sea, el Perú es así de loco, ¿no? Es ayacuchano, sí, pero eso no significa que sea indio. Era un pituco, un ayacuchano, un hacendado que se pudría en plata, ¿ya? Entonces, no era indio absolutamente, ¿ya? Sus padres eran hacendados que se pudrían en plata. Su viejo era uno de los grandes hacendados del departamento de Ayacucho y su vieja era hija de uno de los grandes hacendados también de la zona esta entre Lima y Ayacucho. Ahora, era tan pituco, que tenía, ¿no? Por la línea materna, ¿ya? Por la familia Dorregaray, era una familia de origen noble español más noble indígena, ¿ya? Entonces era en el siglo XVI, durante la conquista y los primeros años de la colonia, hay un huevo de españoles nobles, misios, pero nobles, que se casan con princesas incas, ¿ya? Y este es el caso de una princesa que se llamó Catalina Huanca, ¿ya? Vino un noble llamado, apellidado Dorregaray, un vasco del norte de España, que se casa con esta señora Catalina Huanca, y de ahí viene esta sucesión de nobles, y de ahí sale la familia materna de Cáceres, ¿ya? Pero no significa que Cáceres sea indígena, por si acaso, ¿está claro?
pero ahí hay mucho, mucho guachafo, ¿no? Pastrulo, que quiere ser presidente de Antauro Humala, que Cáceres era un líder indígena. Líder indígena, Dios santo. Si Cáceres era el líder indígena, pues Dina es una excelente presidenta y Alianza va a campeonar a Libertadores, ¿no? Así de loco, es delirante la ideología de Antauro Humala, ¿no? Su visión de la historia es una historia así de fumón, ¿no? Pero puede ganar las elecciones porque en el Perú cualquier cosa puede pasar. Ese es Cáceres. Repito, un pituco, hacendado, que se pudría en plata, ¿ya? Ahora, hablaba quechua, porque todos los hacendados de la sierra hablan quechua, ¿ya? Eso no significa que él era quechua hablante de nacimiento, no, no, no. Los hacendados de la sierra hablan quechua porque es el idioma de los trabajadores. ¿Ya? Sería absurdo que si eres hacendado vas a darle las órdenes a tus yanaconas indígenas en castellano. Si haces eso, estás loco, pues. Ahora, el apodo que le pusieron, ese de Brujo de los Andes, es muy bueno porque como él conocía muy bien la sierra, ¿ya? Ojo, era serrano, obviamente. Ahora, ojo, no porque sea serrano es indio. Ese es otro de los argumentos de estos etnocaceristas. Era ayacuchano, ¿ya? Mestizo de origen noble inca. Ahora, Catalina Huanca no era inca tampoco. Catalina Huanca era, Huanca. Era de la zona de Huanca, pero no era inca, ¿ya? Era una de estas, curacas muy ricas que tenía tierras entre Jauja, Huancayo, Concepción e incluso en Lima, ¿no? Pero Catalina Huanca no era inca, por si acaso. Esa es el ejército tiene la culpa de haber inventado la figura de Cáceres, ¿no? De haberla sobredimensionado. Dime, otra pregunta tienes? ¿O también eres No, etnocacerista? no. He escuchado cosas locas. Es algo normal, creo, en el Perú. Creo que quería hacer una iglesia incaica, creo, adorar a la Pachamama. Pues, gente loca. Ah, no, la gente habla tonterías, ¿no? De- bueno, profesor, en el primer gobierno de Augusto de Leguía, B. Leguía, ¿por qué se le Ya, dice ruptura con el partido civil? Si ya, él a ver, mantiene espera, siempre el espera. partido civil. Leguía era uno de los miembros más reconocidos del del partido civil. Disculpa, primero, del Partido Demócrata, ¿ya? Pero Leguía termina peleándose eh, con, con Piérola, ¿ya? Se termina peleando con Piérola, así de simple. Y como el Partido Civil era el Partido de los Empresarios, se metió al Partido Civil, ¿ya? Y su primer gobierno lo hace bajo la candidatura y el apoyo del Partido Civil, ¿no? Esa es así. Ahora, apenas asume el gobierno, ¿qué hace Leguía? Rompe con el Partido Civil, al extremo de que en 1909 los civilistas eh, promueven un golpe de Estado, ¿ya? Se lo querían bajar a Leguía, ¿ya? Ahora, es loco. Leguía quiere gobernar de manera autónoma a las órdenes del Partido Civil,
¿ya? Rompe con el partido civil. Los civilistas en el Parlamento le hacen bulla, lo fastidian todos los días. Pero tampoco quiere unirse al Partido Demócrata. Entonces, en mayo de 1909 hay un intento de golpe de Estado, insurrección, levantamiento. ¿Quién dirigió eso? Ahí viene el problema. Lo dirige la misma gente del Partido Demócrata. El hijo de Pierola, Carlos de Pierola. ¿Ya? Con el apoyo de estudiantes de San Marcos. Salieron a marchar contra Leguía. Leguía terminó manteniendo el apoyo del ejército y listo, se acabó la vaina, ¿no? No hubo represión, pero no hubo matanzas, nada, ¿no? Pero eso fue el intento. Ya. Ese es el problema que tenemos en el Perú, ¿no? Que como los partidos son caudillistas, ¿ya? No hay no hay, diríamos así, una especie de, ¿cómo se podría decir? Autoridad, mando, ¿no? Orden, disciplina, nada, no hay nada de eso. Esto es un desorden en el país. Pero bueno, así somos. Entonces, lo que Leguía plantea es reformar el Partido Demócrata, ¿ya? Y lo loco es que Leguía convoca como secretario de gobierno a un personaje del Partido Demócrata, Guillermo Billinghurst. ¿Has escuchado de él? Ya, Billinghurst es el brazo derecho de Leguía en su primer gobierno, ¿ya? Ese es el vacilón. Ahora, cuando termina su gobierno, Leguía apoya la candidatura de Guillermo Billinghurst, que ha logrado obtener el apoyo del Partido Demócrata contra el Partido Civil. Ya, si has escuchado esto de esta candidatura, no sé si está en la separata. En la separata siempre se ponen estas imágenes de las elecciones de 1912. Así está, la del pan grande y pan chico, ¿no? Un pan enorme de Billinghurst y el pan chiquito del candidato del Partido Civil, Antero Aspíllaga. ¿Ya? Billinghurst sí no era del Partido Civil. Billinghurst fue el secretario de gobierno de Pierola, del segundo gobierno de Pierola. ¿Ya? Y lo que hace Leguía después de estas manifestaciones que Leguía difunde como un intento de insurrección y golpe de Estado, Leguía Mosca parte del Partido Demócrata y llama a Billinghurst como secretario de gobierno. Ahora sería primer ministro. Llama a Billinghurst y con eso rompe el Partido Demócrata a la mitad. ¿Ya? Y rompe con el Partido Civil, parte del Partido Demócrata, pero apoya la candidatura de Billinghurst como parte del Partido Demócrata. Y ahí viene lo loco. En 1912, el rumor era que el Partido Civil iba a dar una especie de, no golpe de Estado, sino que iban a intervenir en las elecciones a través de una cosa que le llamaban anforazo. ¿Qué significaba eso? Que cambiaban las ánforas de las votaciones. ¿Ya? Eso era muy común, eso hacían siempre los payasos de los civilistas, ¿no? Entonces, ante el miedo de ese fraude, del anforazo, los demócratas organizan una serie de marchas y manifestaciones en Lima y el Callao,
En Lima, básicamente, San Marcos, es la casona donde salen las marchas, y en el Callao las sedes de los sindicatos obreros. Ojo, Billinghurst es un dirigente de los, en esa época se decía artesanos. Los artesanos serían ahora los pequeños empresarios, pequeños y medianos empresarios. Y ahí Billinghurst era un líder de esos sectores, pequeños y medianos empresarios. Esa era la vaina, ¿no? Y ellos son los que salen a eh, salen a las marchas, a las protestas, ¿no? Y esas marchas y protestas terminan inevitablemente con con algo alucinante. Los manifestantes terminan eh, tomando los locales electorales, los locales de votación, quemando las ánforas, ¿ya? Y los manifestantes terminan tomando el local del Tribunal Electoral y terminan por, por imponer a Billinghurst como presidente de la República. Ya, así fue esa historia loca del gobierno de Billinghurst. Pregunta, Profesor, pregunta. es- Dime. por qué se da el tratado Polo Sánchez Bustamante si ya en el gobierno de Eduardo López de Romaña ya se hizo el tratado de Osana Bisañón? Bueno, Villazón. Villazón, con Bolivia. Ajá, ¿por qué se da de nuevo otro tratado territorial con Bolivia si ya se hizo uno? Ya. A ver, ahí hay un problema con la cuestión de los límites. ¿Ya? El tratado eh, Polo Sánchez Bustamante implica la cesión de territorios en la zona de la selva, ¿ya? En la zona de la selva. Incluso en la separata he visto que la flecha se ha movido, porque justamente en la separata, si la tienes ahí, lo que se le entrega a Bolivia es una enorme zona de selva que es la zona de Acre, el Acre boliviano, que le llaman ellos, porque hay una parte del Acre brasileño. ¿Ya? Ahora, tú te refieres al otro tratado, ¿ya? ¿Ese tratado en qué año se dio? A ver, acuérdate. Se dio mucho antes. ¿Mm? ¿Y hace referencia a la selva o no hace referencia a la selva? No sé, pensé que solamente era para solucionar problemas fronterizos, nada más con Claro, Bolivia. claro, claro, claro que sí. ¿Ya? Los problemas en este caso, ¿ya? Nosotros tenemos un montón de problemas fronterizos, que, ¿ya? El tratado Osma-Villazón nos permite cerrar un grave problema fronterizo que teníamos con los bolivianos, ¿ya? En algunas partes de la selva y en algunas partes de la misma sierra, ¿ya? Tendríamos que ir a ver detalles, pues, ¿no? Detalles específicos, pero si te das cuenta, nunca se definieron bien los tratados y los límites entre los estados. Más bien, el primer tratado, ¿ya? El Polo Bustamante, que termina cerrando ya de manera definitiva los problemas con Bolivia en 1909, ratifica lo que se había hecho en tratados anteriores, pero no solo en el tratado Osma Villazón, ¿eh? ¿Ya? No solo eso. Ahora,
Sabes que hubo un laudo arbitral, ¿no? Tuvimos más problemas. El Perú es un desorden, pues, en los tratados. Somos... ¿Cuándo, ¿se han definido las fronteras peruanas hasta ahora completamente? El último pleito que hemos tenido ha sido con Chile por el mar territorial, hace algunos años. Ya se definió con Chile. O todavía no se ha definido con Chile. ¿Eh? Todavía falta el problema entre el hito número 1 y el punto de la concordia. Ahí hay un problema que todavía está pendiente con Chile. Con Brasil ya está cerrado, con Colombia también, con Ecuador también y con Bolivia también. Así que siempre Ah, toda América Latina es así. ¿Eh? profe, bueno, yo tengo un punto de vista de que creo que mayormente los problemas territoriales del Perú provienen más por el desconocimiento del mismo territorio peruano, porque mayormente se entregan cosas de la selva porque el pueblo peruano mismo no tiene un No, saber no, de no, qué no, hay en claro, cada exacto. parte. Pero, No, no, lo otro también que hay que, es bien claro, ¿no? Bien claro hay que tenerlo. Nunca, absolutamente nunca, el gobierno peruano tuvo una política de desarrollo de la selva. Por eso, ya, sin necesidad de guerra, el Perú entrega la mitad de Maynas al Ecuador y la enorme zona del Putumayo a los colombianos, la enorme zona de Purús a los brasileños y el Acre a los bolivianos. Sin guerra, sin guerra. ¿Por qué? Porque sencillamente durante décadas, desde la independencia en adelante, los gobiernos de Ecuador, Colombia, Brasil y Bolivia tienen políticas de desarrollo de la selva y permitieron, así como aquí llegaron los alemanes y el gobierno de Echenique y Cáceres les dan tierras en la zona del Pususo, Villarrica, Oxapampa, ya, a los alemanes, ingleses, españoles, italianos, misios que salían de la crisis europea y de las guerras civiles en Europa en el siglo XIX y hasta comienzo del siglo XX, a esos patas les dan tierras en la selva, ya, en la selva de Bolivia, de Brasil, Colombia, Ecuador, y ellos son los que colonizan esos territorios. Y como no había una delimitación clara, estos países, con estos migrantes europeos, hacen ciudades enormes, ¿ya? Con líneas férreas, con carreteras, las que están cerca de ríos, con puertos, en serio. Y siguen ellos avanzando, trabajando, líneas de telégrafo, ¿ya? En la zona de Purús y Yurúa, los brasileños tenían ciudades con ferrocarril hasta Río de Janeiro, ¿ya? Y líneas de telégrafo, por supuesto. Lo que hacen ellos son los que nos piden, oye, ya, vamos a formalizar. Este territorio antes era del Imperio Español, ¿ya? Por la cuestión de los tratados que existían entre España y Portugal, terminó contigo, pero ya, nosotros lo estamos usando, nosotros tenemos gente, nosotros tenemos población ahí. O aceptas el tratado o nos vamos a una guerra. Por eso, la mayoría de estos tratados se firman, sobre todo después de la guerra con Chile, donde ecuatorianos, colombianos, brasileños, bolivianos aprovechan que el Perú es un país muy débil política y militarmente para quitarnos formalmente territorio. Que ojo, que en la práctica ya nos lo habían quitado, en la práctica ya existían, repito, ya existían ciudades, pueblos, ¿ya? De estos países, destacamentos militares, un montón de territorios, por si acaso.
No es que haya, o sea, la selva no está habitada por peruanos. Iquitos, que fue una misión de los jesuitas en la colonia, y por ahí quedó, ¿no? Cuando los votan a los jesuitas, Iquitos prácticamente se despobló. Iquitos, hasta Leticia, se vuelven a poblar con el caucho, ¿ya? Pero la mayoría de pueblos caucheros de la zona del Putumayo eran de colombianos, ¿ya? Tú miras el mapa y el mapa es una ficción. Si miras el mapa anterior que teníamos, por acá está. Creo que no. Ah, no, en la separata está. ¿Ya? Eh, todo esto era la zona del Putumayo, ¿no? Si ves en la pantalla. Toda esta zona de acá era explotada por empresas caucheras de colombianos, ¿ya? Todo esto. Y todo esto de acá, ¿no? Todo, hasta por acá es, toda esta zona es el Uruguay y el Purús, que se le da a Brasil. Y esta zona de acá es la zona del Acre que se le entrega a los bolivianos. Ahora, ¿por qué la selva es importante? Por el caucho, pues, por el caucho, ¿ya? Y justamente eh, las empresas caucheras se establecen en este territorio, pero ya antes de los caucheros ya hay bastantes, sobre todo en la zona brasileña, hay bastantes pueblitos donde viven estos eh, migrantes de origen europeo. Bastantes, ¿eh? Y en la zona de Bolivia también. Y en la zona de Bolivia también. Ahí nos han, no es que nos han quitado un territorio. En la teoría estaban esos territorios en el Perú. En la teoría. Pero en la práctica no. ¿Ya? Más bien, recién con los gobiernos de Piérola, el segundo gobierno de Piérola en adelante, se incentiva que una especie de, le llamaron política de fronteras vivas, ¿ya? Y básicamente la idea del gobierno de Piérola en adelante es desarrollar actividades económicas en la selva y promueven, por ejemplo, la ocupación de esta zona, Madre de Dios, Ucayali y Loreto, ¿ya? Hacen, mandan destacamentos militares que lleguen ahí, establezcan ciudades y pueblos, y luego los territorios, los terrenos que ellos a los que han llegado, se los entregan a los mismos soldados para que los soldados se vayan a vivir allá con sus familias. Y se promueve eso, ¿no? Eso es a partir del segundo gobierno de Piérola. Y de esa manera se comienza a poblar Madre de Dios, Loreto, Ucayali. Así, así de rochosa fue la cosa. ¿Me escuchas? Ah, sí, se escucha, profesor. Ah, profe, ¿cómo es la creación de la Asociación Pro Indígena? Ya. Eso está. A ver. En el primer gobierno de Leguía, ¿ya? Continúan estas medidas sociales de la aplicación de estas leyes que crea el proyecto Matías Manzanilla. ¿Ya? Ya. La Asociación Proindígena de Leguía buscó algo muy interesante que a veces no nos hemos dado cuenta. ¿Por qué la población indígena se rebela contra el supuesto progreso, ya que nos trae, por ejemplo, la minería, que nos trae, por ejemplo, el, el caucho, ¿ya? Este, la población indígena, y Alan García decía eso, pues, ¿no? Este,
estos ignorantes, idólatras, paganos, que se han creído, ¿no? ¿Por qué se oponen al progreso del Perú? Ya, eso que dijo Alan García, ¿te acuerdas que Alan García dijo eso? Cuando hubo la rebelión de Bagua, que le llamaron el Baguazo. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? ¿Mm? Nada, no se escuchaba el Baguazo. No, no he escuchado, profesor, disculpe. Ya, averigua, ya. Durante el segundo gobierno de Alan García, ya su gobierno promovió leyes para explotación de recursos naturales en la selva, ya, y entregó concesiones a empresas en la selva. Y esta ministra que tenía Alan García, que luego intentó ser presidenta, Mercedes Arauz, ¿no? Con el apoyo de la mayoría del Congreso, dieron una ley que es una ley era una ley realmente idiota, que decía que el gobierno, ya, era el titular de la propiedad de todos estos bienes y que entregaría las concesiones. Y que si hay algún otro grupo que lo quiere, debe demostrar su título. Entonces, imagínate que las comunidades nativas demuestren su título de propiedad. ¿Cómo van a demostrar título de propiedad si esas comunidades viven ahí desde antes de la colonia? Entonces, una ley idiota hicieron, ¿no? Esta señora Mercedes Arauz y su gentita de la Pacífico no conocen el país. Entonces, bajo esos principios, ¿ya? Las empresas comenzaron a establecerse en distintas zonas de la selva y los nativos se rebelaron, ¿no? Y a un destacamento de la policía en la zona de Bagua se agarraron a balazos y mataron a los policías. Hay también muertos nativos, ¿no? Por supuesto, pero los policías, son más de 30 policías muertos. Y Alan García decía, ¿no? Estos indígenas, paganos, idólatras que se han creído para oponerse al progreso del país, los recursos naturales hay que explotarlos, Así se ponía Alan García, en un plan así. Pero esa idea es muy recurrente en la política peruana, ¿ya? Tan recurrente de que eso, pues, se mantiene hasta ahora. Mucha gente piensa así. Mucha gente piensa de esa manera, ¿ya? Y si eso es ahora, siglo XXI, imagínate 100 años antes, ¿ya? Y encima, a la población indígena que le quitan sus tierras de sus comunidades. ¿Por qué le quitan sus tierras? Porque Cáceres, en su primer gobierno, como no tiene plata para mantener a la policía y a los destacamentos militares para mantener el orden, porque ojo, Cáceres asume el gobierno y mantiene la contribución personal en algunos lugares, y por tanto siguen habiendo insurrecciones, ¿ya? Quita la contribución personal, ¿ya? Pero como el gobierno no tiene plata para pagarle a la policía y a los soldados para mantener el orden, ¿qué hace Cáceres? Entrega el orden interno del interior del país a las juntas departamentales, compuestas por los hacendados. ¿Y qué quieren los hacendados? Las tierras, pues, de las comunidades. Entonces, lo que antes era una insurrección contra la ley abusiva que crea iglesias de la contribución personal, en muchos lugares se va a convertir en pequeñas guerras de resistencia contra los hacendados. Y esa norma se mantiene desde el primer gobierno de Cáceres, ¿ya? 1885, hasta, ¿cuándo? Hasta el segundo gobierno de Leguía. Así que Leguía, en su primer gobierno, llegan las noticias a Lima, ¿no? De los indios se rebelan contra, ¿no?, la hacienda tal, contra tales medidas. Los indios están en muchos lugares, en una especie de guerra de guerrillas contra los hacendados. ¿Por qué? Repito, los hacendados les quitan sus tierras. Entonces, la prensa criolla, ya, en Lima, ya
para fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, decía lo mismo, la misma estupidez sobre los indios, sobre los indígenas, que las que decía Alan García a comienzos del siglo XX. ¿No has visto ese video de Alan García hablando tonterías sobre los indios? Tendrías que verlo. Bueno, ya no me acuerdo ahorita. Se me levantado. Pero él Pero hablaba sí. así de los indios. Mm, Ya, pero, entonces, ¿qué hace Leguía en su primer gobierno? Pucha, no puede entender por qué, ¿no? Oye, ¿qué pasa con los indios? ¿Por qué no quieren el progreso de la patria, no? ¿Por qué no quieren las minas? ¿Por qué no quieren las haciendas? Entonces, se planteó esta, esta idea, ¿no? Y se crea la Asociación Proindígena junto con los académicos más importantes de esa época en San Marcos. Eran 3 profes de San Marcos, ¿ya? Pedro Zulen, que era de origen chino, pero peruano. Dora Mayer, Dora Mayer sí era alemana, ¿ya? Peruana de origen alemán, así es como la presentan. Y el otro es otro profe de San Marcos de origen europeo, también europeo. Dora Mayer es nacida en Alemania, ¿no? Pero es peruanasa. Y fue la mujer de Pedro Zulen. Y era profe de San Marcos también. Y el otro es Joaquín Copelo, ¿ya? Que era peruano, también profe en San Marcos, y que era de origen, su viejo era italiano, de origen italiano. Y los 3 crearon esta asociación proindígena que buscó hacer estas investigaciones, y la idea era no solo investigarlas, ¿no? Sino también buscar cómo desarrollar a estos pueblos que están atrasados, ¿no? Que viven en la barbarie, ¿no? Así decían abiertamente, ¿eh? Que vivían en la barbarie, en, el, en la ignorancia, ¿no? Y esto tiene que ver con el indigenismo. En literatura, seguro les han explicado el movimiento indigenista, que surge en la segunda mitad del siglo XIX, literatos como Narciso Arestegui, críticos literarios y políticos, todos son pitucos, ¿ya? Que están muy conmovidos, muy preocupados por la situación de los indios, ¿ya? ¿Has escuchado a Clorinda Mato? ¿Seguro? ¿O no has escuchado? Juana Larco, sí, sí, se ha escuchado. A veces ya, nido, creo que no. En claro. realidad. No, Ah, ¿ha descendido de quién es? A ver, no, ¿ha descendido de quién? Creo que te has confundido ahí de autor. ¿no era de ¿Ya? Mato? Ya, ¿No era Clorinda de Matos, Mato? ya, él habla justamente pues, de los indios sin propiedades. Ujú. ¿Ya? ¿Qué más? Clorinda Mato, Juan Alarco, Mercedes Indacochea, Mercedes Cabello, la hija de Cáceres, soy la Aurora Cáceres, ¿quién más? María Alvarado, son hijas de pitucos, de hacendados, y al mismo tiempo los pitucos de provincias, ¿sí? En Cusco, Narciso Areste, ojo, Clorinda Mato era cusqueña, pues, ¿no? Ellos comienzan a preocuparse de la situación de los indios. Hay un primer movimiento indigenista, ¿ya? Y si le dice así, no, el primer indigenismo, que sale a fines del siglo XIX hasta comienzos del siglo XX, que es de estos aristócratas, pitucos, hijos de hacendados, mujeres de la élite. Y luego vendrá la Asociación Preindígena, ¿no? Que es una institución, es un centro de investigación, ¿ya? Es un centro de investigación que se crea
el gobierno lo crea, y San Marcos es quien asume la chamba, ¿no? Crearon incluso una revista que se llamó El Deber Proindígena, órgano de la Asociación Proindígena, que funcionó de 1912 hasta el 17. Pero eso fue, la Asociación Proindígena fue un primer esfuerzo donde el medio académico, encabezado por San Marcos, hace investigaciones y promueve medidas para mejorar la condición de vida, investigar, apoyar a los indios, ¿no? Justo hace poco han vuelto a sacar un libro sobre un profesor que me enseñó en San Marcos, que ahora se jubiló, Wilfredo Capsoli. Ha sacado varios libros sobre la Asociación Proindígena. El primero se llamó El pensamiento de la Asociación Proindígena, y luego la Asociación Proindígena, una contribución a la etnohistoria peruana. Él es el que mejor conoce eso. Ahora, esta asociación preindígena estudia por qué se dan estos conflictos, por qué se dan estos levantamientos, estas insurrecciones o rebeliones de los indios contra las empresas mineras o los hacendados. Por ejemplo, Dora Mayer se va allá a la sierra, ¿ya? Y observa la conducta abusiva de la empresa minera Cerro de Pasco, ¿ya? Abusiva con los trabajadores, con el medio ambiente y todo eso. Y ella hace todos esos informes y los publica en esta revista, El Deber, ¿ya? Y ahora a estos conflictos les llaman la Defensoría del Pueblo desde este siglo. A esos conflictos les llaman conflictos socioambientales, ¿ya? Porque tienen que ver con el ambiente, el trabajo, la tierra, contaminación de la tierra, el agua, el aire, ¿no? Entonces, el primer conflicto socioambiental totalmente descrito con todos los datos es este conflicto en Cerro de Pasco, la minera de Cerro de Pasco contra las comunidades de Cerro de Pasco y los trabajadores de la empresa minera de Cerro de Pasco. Y estos datos, estos detalles están recogidos por la Asociación Preindígena, y obviamente el gobierno a partir de ahí comienza a dar leyes a favor no solo de los trabajadores de las fábricas o empresas urbanas, sino también a favor de los trabajadores de las empresas rurales y las empresas mineras. ¿Ya? ¿Qué te parece este logro de la Asociación Proindígena? Bueno, contó como un avance, entonces es bueno. Claro, claro. Ahora más bien después se va a desmantelar. ¿Ya? Ahora, lo interesante es que todos los estudios sobre los conflictos sociales van a dar lugar a que le guíen su segundo gobierno cuando plantea una nueva constitución, la constitución de 1920. Lo primero que hace es reconocer la propiedad de la tierra de las comunidades indígenas. ¿Para qué? Para que los hacendados y los mineros no se las quiten. ¿Me entiendes? Eso fue un golazo, por eso Leguía gana las elecciones con mucho apoyo de la población indígena. Profesor, te hago una pregunta, es que ¿cuándo se quita el derecho del voto a solamente personas que saben leer o escribir? ¿Cuándo se quita ese voto? A ver, a Porque ver, a ver, sí, a ver, a ver. El reglamento electoral desde la independencia hasta Leguía, disculpa, hasta Piérola, desde la independencia hasta Piérola es voto censatario o censitario. ¿Quiénes votan? Hombres 21 años, libres, porque había todavía esclavos, libres,
eh, que sepan leer y escribir y que sean tributarios. ¿Ya? Ese es el voto censatario. Con el reglamento, y se elegían los diputados, y los diputados en el Parlamento elegían al presidente. Así era la cosa. Con Piérola, la cosa cambia. ¿Quiénes son los que votan o pueden elegir o ser elegidos? Varones, 21 años, que sepan leer y escribir, nada más. Y eligen a los diputados y eligen a los presidentes directamente. ¿Ya? Y así se mantuvo hasta el reglamento electoral que se elabora a partir de la Constitución de 1979. En la Constitución del 79, todos los varones de 18 años. No, todos. Disculpe, el reglamento de Odría primero, el de 1956, ese reglamento es el que permite que las mujeres voten. O sea, todo peruano, hombre o mujer, 21 años, que sepa leer y escribir. Nada más, el 56. Y con la Constitución de 79, la ciudadanía, y se define ciudadanía con el ejercicio ciudadano de elegir y ser elegido, es 18 años, hombre o mujer, 18 años. Punto. ¿Ya? Así que con la Constitución del 79 se quita esa diferencia o segregación de los que no saben leer y escribir. Y eso se pone en práctica en la elección general para diputados, senadores y presidente de 1980. En esa elección votan hombres y mujeres, 18 años, y no hay más requisito. ¿Está claro? Los militares no pueden votar. Recién Fujimori modifica el reglamento porque los militares votan. ¿Está claro? Sí, profesor. Voy a revisar, creo que he visto un ratito la campanita del chat. Si es que anda pensando qué preguntas tienes y para resolverlas.
Bien, como no hay preguntas en el chat, vamos entonces a hacer la explicación de esta sesión a nivel de la identificación de estos periodos que nos toca estudiar. Para recordar que estamos usando la periodificación propuesta por Jorge Basadre, ¿ya? Esta periodificación plantea, si han visto también en la separata, un primer periodo llamado Reconstrucción Nacional, que si se divide a su vez en el segundo militarismo, de 1884 a 1895, una época caracterizada por la presencia de gobernantes militares, después de la firma ¿no? de la derrota, del reconocimiento de la derrota en la guerra con Chile y la firma del Tratado de Ancón. Entonces, este segundo militarismo tiene como principal figura, la más destacada, a la del caudillo, el general Andrés Avelino Cáceres. Y como lo hemos estado hablando hace unos minutos, ¿no? Cuando Cáceres quiere gobernar, quiere suceder de manera ilegal ¿no? al gobierno de Morales Bermúdez después de su muerte, genera el odio, ¿no? y entre los políticos que lo apoyaban y el partido civil que lo apoyó durante varios años, apoyó a los militares durante muchos años. El partido civil se une al Partido Demócrata y no es solo una oposición parlamentaria, sino más bien se inicia una nueva guerra civil en la que Pierola dirige a las fuerzas de la denominada Coalición Nacional contra Cáceres. La segunda etapa de la reconstrucción nacional es el segundo gobierno de Nicolás de Pierola de 1895 a 1899. ¿Ya? Creo que esto se puede apreciar mejor en la línea de tiempo final. Sí. Un poco lento el sistema. Acá está. Ya. Ahora, para Basadre, de 1899 al 19, se produce un periodo que él denominará República Aristocrática, que es la época en la que gobierna, casi todo este periodo lo gobierna el Partido Civil, que es este partido formado por la oligarquía de los hacendados y mineros, que están congregados en el Partido Civil. Salvo los 2 años que gobierna Guillermo Billinghurst, 1912 al 14, el resto es, ¿no? Una época en la que gobierna el Partido Civil, representando los intereses de la oligarquía
y por tanto imponiendo sus políticas a favor de las grandes haciendas y explotaciones mineras, caucheras y petroleras. Es un gobierno de los empresarios y para los empresarios, donde se excluye a las grandes mayorías. Y sobre todo la represión a la población indígena que se revela, como hace unos minutos explicaba, contra la expropiación brutal, el robo de sus tierras que hacen las haciendas y las minas. Esa es la República Aristocrática. Tengan cuidado porque en algunos de estos libros de academias populares, por no decir libros misios, ponen República Aristocrática a Piérola y a Leguía, ¿no? Son distintos. Las políticas y las características no son las mismas. Ahora, y la otra etapa que se ve en esta sesión de clase es el oncenio de Leguía, ¿ya? Leguía, se separa, ya durante su primer gobierno Leguía se separa del Partido Civil y decide apoyar abiertamente la candidatura. Además pone a Billinghurst en el gobierno y apoya a Billinghurst en su candidatura como presidente de la República en 1912. Y en el 19, Leguía candidatea como parte del partido, una alianza dirigida y encabezada por el Partido Demócrata, ¿no? Entonces, esta es la evidencia que se tiene. Y lo interesante es que durante el oncenio de Leguía hay una política de cercanía, ¿no? Una retórica política, un discurso político de cercanía a los sectores populares. Una revalorización de la cultura indígena, criolla, de la cultura peruana tradicional, ¿no? Y encima, durante el periodo del primer centenario, Leguía va a ser un personaje muy reconocido dentro de estas celebraciones, ¿no? Incluso él, a su política, de manera retórica, le van a llamar patria nueva, ¿no? Y se va a hablar mucho de esta idea de las identidades, la peruanidad, y va a haber filósofos como Víctor Andrés Belaúnde que hablen de la peruanidad, ¿no? Una idea interesante que se aprecia en el gobierno del oncenio. Entonces, esta sesión de clase nos explica ya estos 4 periodos independientemente, ¿no? Y que se relacionan, por supuesto, como ustedes pueden ver, con procesos internacionales, ¿sí? La era victoriana, ¿ya? Donde el imperialismo británico se impone y como parte de esa imposición del imperialismo británico podemos apreciar el contrato Grace, ¿no? El contrato Grace es obviamente producto de la imposición del imperialismo británico en nuestro país. ¿Ya? También se aprecia la relación con la segunda revolución industrial, el caucho. El caucho es indispensable para la segunda revolución industrial, tanto para hacer la cobertura de los cableados eléctricos de bronce, ¿sí? Cobre, bronce, como material de transmisión de electricidad, data, y el caucho para su revestimiento, pero también el caucho para el revestimiento o empaquetadura de los motores, ¿no? Eso es muy importante. Y esto también el caucho para distintos procesos de impermeabilización, ¿ya? Desde la ropa de los marineros hasta, ¿no? Carpas, ¿no? Para las tropas, o techos, o distintos productos derivados, ¿no? Antes de que aparezca el plástico. Los conflictos imperialistas
que dará lugar a la Primera Guerra Mundial, van a beneficiar, ¿no? Esta política de crecimiento de las grandes potencias industriales van a beneficiar a los exportadores primarios peruanos. Ya durante desde el primer gobierno de Pierola en adelante, ¿no? Y al finalizar, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, el Perú comienza a vender una gran cantidad de recursos y materias primas a los Estados Unidos, ¿no? Y los Estados Unidos se convertirá en el principal demandante de nuestros recursos, y eso a partir de 1922 no solo será el principal, sino el único demandante de nuestros recursos, ya casi el único, lo cual también nos va a perjudicar cuando se produjo el crack de la bolsa de Nueva York de octubre del 29, porque eso arrastrará a la economía de todos los países que le venden a Estados Unidos, la arrastrará para abajo, porque Estados Unidos dejará de comprar, sus empresas dejarán de comprar, y eso le pasó al Perú. ¿Ya? El oncenio es un periodo pues, de gran éxito económico, pero también de una fuerte dependencia de la economía norteamericana. Y si Estados Unidos colapsó, eso jala a la economía peruana. Bien, vamos a ver si hay alguna cosa más en el chat, porque veo que el chat está salido a la luz roja.
Bien, como no hay nada en el chat, vamos a empezar a la resolución de las preguntas de esta semana. Del temario de Historia del Perú correspondientes al periodo que va de la Reconstrucción Nacional, segundo militarismo, hasta el oncenio de Leguía. Ya. La primera pregunta nos plantea las medidas descentralistas de la Reconstrucción Nacional. Y una medida descentralista ante la necesidad y la urgencia de mantener el orden interno frente a las protestas y levantamientos populares en contra de las políticas arbitrarias de los gobiernos de la época, es el presidente Cáceres quien establece las juntas departamentales. ¿Ya? No hay recursos, así que entrega el control del orden interno a estos sectores, ¿no? Básicamente estamos hablando de los hacendados, quien asume el control de estas instituciones. ¿Ya? Esto se da durante su primer gobierno, ¿no? Sí, es una medida descentralista, claro que sí, pero tiene esta finalidad, ¿no? Mantener el orden. La idea de las juntas, además, era la recaudación de los escasos y exiguos ¿no? recursos de una economía en crisis para esa época. Ahora, obviamente que esto también generó, ¿sí?, conflicto, mucho conflicto con la población indígena, sobre todo, que es la que sigue en muchos lugares rebelándose contra el gobierno porque se mantiene la contribución personal. Entonces la 1 está claro, es la D. La segunda pregunta nos plantea, ¿sí?, ¿no?, sobre el gobierno de Nicolás de Piedra. En su segundo gobierno, ¿qué se hizo? ¿Qué se planteó? Aquí la pregunta de la separata está mal planteada. Así que voy a recién me he fijado. Hay un error ahí. Pero de las alternativas. A ver, el gobierno de Piedra. Se establecieron un conjunto de medidas económicas para activar la administración. Se modernizó el ejército imitando la misión militar extranjera, la misión francesa, ¿cierto? Acá la única que es real para esto que es verdadera, es la modernización del ejército. Porque el contrato Grace es en el gobierno de Cáceres. La ley de educación básica regular y obligatoria es en el primer gobierno de Pardo. Y la derogación del estanco de la sal se va a hacer en otro gobierno. La tercera pregunta es: la República Aristocrática, específicamente el gobierno de Billinghurst. El gobierno de Billinghurst, ¿qué hace? La jornada laboral de 8 horas para los trabajadores del muelle y almacén del Callao. Almacén o dársena del Callao. Y la 4, que es sobre el oncenio de Leguía. ¿Cuáles son, ¿no?, las opciones? Estableció el patronato de la raza indígena, ¿cierto? Leguía hace la asociación proindígena, pero en el primer gobierno. Así que esto es falso. Mariátegui apoyó a Leguía, no.
El régimen garantizaba la propiedad de las comunidades, cierto, lo mencioné hace unos minutos, así que en la 4 la alternativa es la E. Y en la 5, ¿ya? ¿Qué pone fin al gobierno de Leguía? Al del oncenio. El golpe militar liderado por el militar. Sánchez Cerro era coronel, ¿no? Por el coronel Sánchez Cerro. Bien, entonces la 5 es la A. Más bien, muchas gracias por su atención y nos vemos en otra oportunidad. Cualquier pregunta, duda que tengan pueden ponerla en el chat de la consulta académica y será resuelta por algún profesor que se conecte.